aplauden a Biden por firmar la ley. IRA, así se llama la nueva ley firmada por el presidente Biden. So many things that for so many years. The Inflation Reduction Act does so many things. ¿Habrá en el futuro una especie de proliferación de golfos pérsicos en discordia en estas guerras por los metales necesarios para las supuestas ecologías y las supuestas máquinas que no contaminan, Francisco? ¿O esto es mucho más allá de lo que nos podemos imaginar? Bueno, la política es por encima de todo el mundo de lo posible. Y la política internacional son siempre relaciones de poder. Y no es que comencemos una guerra por los recursos, eso ha existido siempre. Voy a poner un ejemplo. A mediados del siglo XIX había dos cuestiones que eran básicas. Una de ellas era el guano, es decir, las heces de las aves. Y los ingleses creo que no dejaron guano. Bueno, los ingleses y todas las potencias europeas iban con una escoba y un cogedor recogiéndolo por todo el mundo. Otra cuestión que era fundamental era conseguir el nitrato para fertilizar los campos. Y en aquel entonces se obtenía de los huesos de los muertos. Los ingleses creo que desenterraron hasta la momia de Tutankamón para llevársela y echarla por allí en Exeter a ver si sembraban algo. Con lo cual, esto es la realidad siempre de la política. Volviendo al tema que me ha corregido Eduardo, yo no distingo el litio de un pedrusco del campo por muy delante que me lo pongan. El dato lo he sacado del informe de la Agencia Internacional de la Energía, con lo cual doy por hecho que debe ser alguna errata y doy por buena la corrección que me ha hecho Eduardo, porque él, es evidente, tiene un conocimiento mucho más profundo que yo y probablemente que los listos que han hecho el informe. Con lo cual, efectivamente, eso lo que hace es redundar en el valor estratégico que tiene el cono sur del continente americano. Un valor estratégico que nadie puede pensar que se le va a ocurrir ahora a 4 de por allí hacer algo con el litio que no sea exactamente a lo que convenga a los señores de la guerra y del dinero y del poder. ¿Cómo veo yo la situación a diferencia de Eduardo? En Estados Unidos yo no creo que puede haber facciones dentro del establishment que se enfrenten entre ellas por cuestiones de interés, que no de principio. Por supuesto, entre esos intereses no está ni se puede computar el interés de las personas, el interés de una clase social, o nadie puede suponer que es congresista o representante en la Cámara de Representantes en Estados Unidos con base en algún tipo de principio. Eso no existe. Por lo tanto, lo que nos ha demostrado, sobre todo, yo he criticado muchísimo a Trump, y aquí le llamo hasta tonto, porque me parecía que lo era, pero evidentemente representaba una facción de una Norteamérica centrada en un interés, vamos a llamarlo así, más propio del norteamericano medio. Le descabalgaron rápido. No, es que ha habido trampa, no ha habido trampa, y Trump hizo, Trump dejó de hacer. Hombre, evidentemente el comportamiento de Trump siempre fue histriónico, pero un matiz. En el año 2017 se incorporó a la estrategia de defensa norteamericana por primera vez la definición de China como enemigo estratégico de los Estados Unidos, y era Trump. Y si ahora vemos el resultado de los 2 años y algo de Biden, vemos que están, haciendo fiestas las industrias armamentística y las industrias petroleras. El resultado, por lo tanto, eso de que Estados Unidos en este momento no sabe muy bien hacia dónde va, lo sabe perfectamente. No ha modificado en ningún momento, desde hace 100 años, la estrategia de acoso y derribo del continente euroasiático,
desde el Báltico hasta el estrecho de Bering. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente, ese propósito, igual que nos ha modificado la doctrina Monroe, da igual el presidente que esté, da igual quién sea y da igual lo que hagan, hay cosas que son inalterables. Y esta es una de ellas. Entonces, en este momento, en estas circunstancias y con este estado de la tecnología, con el cambio del entorno estratégico de Estados Unidos, nos encontramos con cosas como, uno, China en el año 2030 tendrá 20 submarinos con capacidad nuclear y 5 portaaviones equivalentes a los norteamericanos, como prueba y como muestra del auge de China. El auge de China no es solamente una cuestión de orden militar, que por muy llamativo que resulte, muy bien que den los vídeos, solo es una pequeña parte. China tiene una política muy distinta de penetración e influencia en un país. Estados Unidos va y construye una base militar y pone 7 aviones. China te construye 2 centros logísticos, 3 puertos y a continuación te dice, ¿con quién vas? Es así. Pero en este momento, primero, ¿qué cosas se están produciendo? Se está produciendo una ruptura de la cadena logística a nivel mundial. Se está produciendo un aumento disparado del coste de la energía provocado por el vasallaje de las grandes economías a la política estratégica norteamericana. En este momento, esto demuestra que Europa no es independiente. Independiente es aquel que puede autodeterminar su conducta. Como decía Carl Schmitt, soberano es aquel que puede provocar el conflicto y determinar un estado de excepción. Europa no puede. Europa ha llegado, a pesar de la ruptura de todas las promesas de Estados Unidos a Gorbachev en su día y sucesivamente, a pesar de escuchar el discurso de Putin en Múnich en 2007, a pesar de garantizarle a Rusia que la OTAN no se iba a extender ni una pulgada más allá de la Alemania del Este, porque ya de por sí era la condición previa para la retirada de las fuerzas del Pacto de Varsovia, Estados Unidos ha extendido la OTAN a 17 países más y le ha puesto la pistola en el pecho en Ucrania, forzando a Putin a reaccionar con, no nos olvidemos, el Producto Interior Bruto equivalente al de Italia y un presupuesto de defensa que tan solo es el 15% de los Estados Unidos. Y además ha provocado el gran error. Si nosotros analizamos la conducta de Estados Unidos en este momento, lo que Estados Unidos ha hecho ha sido la voladura sistemática de todo el sistema de seguridad internacional que diseñó Kissinger. Kissinger se aproximó durante la presidencia de Nixon a China porque por encima de cualquier consideración sabía perfectamente que nunca podían actuar de tal modo y manera que provocasen la convergencia de intereses y la unión o alianza de China y de Rusia. Y es exactamente lo que la presidencia de Biden ha provocado. La guerra comercial que inició Trump fue de por sí una expresión de la impotencia de Estados Unidos para contener a una potencia en auge que estaba en ese momento convirtiéndose en su principal banquero. En los papeles de Wikileaks aparece el mail de Hillary Clinton, de doña Hilaria, diciendo: ¿y cómo negocias con tu banquero? Porque cuando fue a Pekín lo tenía muy complicado para negociar porque China es el mayor tenedor de dólares del mundo. Después de eso, esa política comercial, que es más que discutible que le haya funcionado a la economía norteamericana, porque hemos visto que no le ha dado un resultado potente, ya nadie se acuerda, ya nadie hablamos, pero hace unos años hacíamos programas sobre el Tratado Transatlántico, el ITTP, y el Tratado Transpacífico. ¿Dónde han quedado? ¿Dónde han quedado? Un día con Obama se giró, el Atlántico perdió importancia y se volcó al Pacífico. ¿Alguien sabe? Es que es muy importante el estrecho, el canal de Suez, el estrecho de Gibraltar, la Tierra de Fuego. ¿Alguien ha pensado en el estrecho de Malaca, por el que pasa más del 50% del producto mundial? Evidentemente, si vemos un mapa de mundi correctamente hoy día, España sería el extremo occidente
y el Pacífico el centro del mapa mundi. Porque ahí está la clave del futuro. Más del 50% del Producto Interior Bruto del mundo está ahí. La mayor parte de su comercio, de su energía, su población, los recursos hídricos, todo está ahí. En este momento, como bien ha apuntado Eduardo, la penetración china en Iberoamérica es brutal. Brutal, a todos los niveles. El combate sutil con el soft power, no con el hard power, en América, entre China y Estados Unidos, es clarísimo. Estamos en lo que se ha llamado, el profesor Allison llamaba la trampa de Tucídides, un trabajo que tengo a medias porque la vida no me da para más, que es que en 15 casos que él analiza, en 12 en los que se ha producido el choque entre una potencia emergente y una potencia decadente, han acabado en guerra. Y toma como ejemplo a Tucídides y la historia de la guerra del Peloponeso, en el que fue el miedo al auge de Atenas lo que provocó que Esparta entrara en guerra, y al final la ganó. Bueno, pues esa es la situación en este momento. Tenemos una escasez de recursos brutal. Tenemos disparado una inflación por la crisis de la oferta, que no por el aumento de la demanda. Eso significa que se van a producir, por ejemplo, estos vehículos a un precio superior que no los van a poder comprar en América, los van del sur o en Centroamérica, los van a comprar en Estados Unidos y en Canadá, porque son los que tienen renta para poder hacerlo. Ya estamos viendo lo que costaban las baterías. Tenemos una escasez de recursos que los países poderosos como Estados Unidos, y cuando digo poderosos me refiero esencialmente a los tres tipos de poder que mantiene Estados Unidos, que es el poder militar, el poder político en la escena internacional mediante el control de la arquitectura internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Internacional de Pagos, etcétera, control del SWIFT, y tenemos, por último, esa tercera parte del poder norteamericano, que es el tener muy poquitos escrúpulos a la hora de la explotación de sus propios recursos, como vimos con el fracking, el fraccionamiento hidráulico, aunque sea cargándose Alaska entera para extraerse esos recursos. Hemos visto el acertado, fíjate si sabrán bien dónde van, que de repente las cuentas de resultados por la venta de gas licuado a 4 veces el precio del que pagábamos en Europa se ha disparado. ¿Por qué? Porque ya no entra en funcionamiento el Nord Stream 2 con Rusia. Aquí estamos hablando ya, y en las noticias no resulta extraño leer, ¿se quedará Praga sin cerveza? Claro, si tú en Praga los dejas sin cerveza, hay una revolución como la de Lenin seguro. Porque, vamos a ver, tú imagínate, irte a México y dejar a la gente sin ají o sin chile. Pues, vamos a ver, esto se lía, esto es insoportable. Pues esto es lo que ocurre. Y en este momento estamos hablando de que no tenemos cerveza porque no tenemos gas para producirla y ni recursos hídricos para mantener la producción. Es decir, ¿qué está suponiendo la política de Estados Unidos desde que echaron a Trump del poder y han retornado las élites globalistas de Biden? Significa un reforzamiento absoluto de Estados Unidos en la escena internacional, y se ha disparado la hostilidad y la agresividad respecto de sus dos oponentes geoestratégicos, Rusia y China. Con China no hay forma humana de que se pueda encontrar un acuerdo, porque necesariamente el desplazamiento del poder político y de la escena internacional de Estados Unidos llevaría a la caída de la base del poder norteamericano, que es el patrón dólar, el petrodólar, el dólar como moneda exclusiva de intercambio de hidrocarburos en Londres y en Nueva York. Si eso se produce, la hiperinflación en Estados Unidos sería brutal, porque nadie querría dólares, los dólares retornan a Estados Unidos y aquello se desploma. Y la única garantía de que eso no ocurra es, uno, mantener la hegemonía norteamericana en el ámbito tecnológico,
En este momento la carrera militar espacial la ha perdido. China va 200 años por delante. En el ámbito militar, numéricamente y en tecnología, por ejemplo, STEAL, invisible, mantiene su primacía, el control de ciertos satélites y demás, pero a nivel de, por ejemplo, de misiles, tiraron abajo el IF, los misiles, el acuerdo de misiles de medio alcance, precisamente para compensar el aumento de la tecnología, los misiles hipersónicos, ¿no? En rusos, y acercarlos para acortar minutos de tiempo. Como no tenemos un misil que vaya tan rápido como el de los rusos, vamos a ponerlos más cerquita para que de esa manera tarden menos. Eso es lo que han hecho. Y además hay otra cuestión que acertadamente ha señalado Eduardo, en la que evidentemente coincidimos y ahí no tengo nada que discrepar. Y es que Estados Unidos no controla la totalidad de la cadena de producción del litio desde que lo extrae de la mina o desde que estudia la mina, el yacimiento, su viabilidad, hace su curva de producción, lo saca, lo extrae, lo refina, lo utiliza, lo monta y lo vende. Y quien apuntaba esto es un señor de estos que descansan los sábados, que a ti te gusta mucho que yo lo diga así, que es Elon Musk, el propietario de Tesla. Dice, nosotros, Tesla no se va a quedar como los demás. Tesla va a hacer lo mismo que China, controlar toda la cadena de producción, utilización del litio de principio a fin, porque es lo que hacen los chinos. Y esa situación significa que China no tiene una dependencia exterior para la utilización de ese litio. Y luego además el contencioso de Pelosi, de esta señora, que sabes que me cae especialmente mal desde que hacía el ridículo ya en los años 70 hasta ahora. Es muy difícil no acertar alguna vez. O sea, es que hasta un reloj estropeado da la hora bien 2 veces al día. Bueno, pues Nancy Pelosi lleva 50 años metiendo la pata. Es decir, es que no ha habido en 50 años una vez que hiciera algo bueno, que eso sí que es difícil. Bueno, pues lo ha conseguido. Entonces esta vez va a provocar una ruptura, pero no como un efecto casual. A lo mejor es inoportuno el momento. Pero se lo ordenaron, ¿no? Le ordenaron ir ahí. Fíjate, yo creo que es una iniciativa que ella toma como buena parte de esas facciones internas dentro de una línea política. Nancy Pelosi era enemiga mortal de Trump. Sin embargo, Trump ya incluyó en la iniciativa estratégica norteamericana a China como su enemigo en 2017. Es decir, republicano, demócrata, enfrentados entre ellos con una enemistad personal acusadísima. Pero el enemigo para ellos es el mismo, para todos. Claro. China. Y entonces va ahora, provoca esta situación. ¿Por qué? Porque esta situación es absolutamente inconveniente para los intereses de China. Y China ha reaccionado como ha reaccionado con esta suerte de maniobras porque no tiene más remedio que de alguna manera, ¿dónde va a ir a quejarse? Al Consejo de Seguridad de la ONU. Pero si Estados Unidos viola, no ha habido ningún presidente de los Estados Unidos que no haya violado la Constitución americana, que dice que la Carta de las Naciones Unidas forma parte del ordenamiento interno norteamericano. Por lo tanto, cada vez que han invadido un país, Afganistán o el que tú quieras, han violado la propia Constitución norteamericana. Ahora mismo tienes en ese colegio de personas con problemas de disonancia cognitiva que se llama Estados Unidos, tienes más del 40% de la gente diciendo que es que hay que tomar decisiones militares en Ucrania. Pero vamos a ver, ¿ustedes qué pasa? ¿Que beben todos los días? No solo los fines de semana, o toman, como dicen en Norteamérica. Por lo tanto, en este momento, en Estados Unidos tienen clarísimo cuál es su política. Su política es el acoso sistemático nuevamente de Eurasia para, uno, conseguir capturar, en este caso, los recursos del cono sudamericano, como es el litio. Pero fíjate que la semana pasada implementaban un programa con una importante cantidad de dinero, no recuerdo si eran 8.000 millones de dólares, no me acuerdo qué cantidad era, pero era una cantidad muy importante, para el desarrollo de la estrategia norteamericana en la captación de recursos en África, dada la penetración china. China es el país con mayor titularidad de tierras en África. Por algo será. Entonces, toda esta situación, creo, para cerrar, uno, Estados Unidos, a pesar de las querellas internas, tiene una política perfectamente definida que sabe a dónde va. Dos, la está implementando
completamente del modo más agresivo que cabe imaginarse desde la entrada de Biden en la Casa Blanca. 3, habrá que ver ese resultado, si resulta exitoso para ellos o no. La mayor parte de los analistas de distintas tendencias entienden que el éxito nunca es definitivo, como dijo Geoffrey Parker, sino que el éxito tiene fecha de caducidad, igual que la derrota, también la tiene. Y entonces, evidentemente, Estados Unidos tiene que caer. Y la gran duda que nos surge, esto también lo dijo Allison, y la gran duda que nos surge es que cuando estamos, un animal como es en este momento Estados Unidos, que se siente acorralado, ¿cómo va a reaccionar? Es decir, estos enfermos mentales que están en la Casa Blanca y en el Congreso y con el capirote, son gente que tiene un maletín con un botón rojo que lanza bombas. Acaban de probar un ICBM hace escasamente una semana. ¿Cómo van a reaccionar? Y otra, cuando tú me hablas de la ira de Biden, de esa ley, ¿de verdad alguien piensa que les importa lo más mínimo el bienestar de cualquier persona, pueblo, sociedad, grupo? ¿Tú de verdad piensas que en Bolivia, si hiciesen algo con el litio, con una sociedad estatal, pública, privada, medio pensionista, lo que a ti te dé la gana, que no fuera lo que convenía a Estados Unidos, ni Evo Morales ni su prima? No queda allí nadie. 3 llamas y 2 vicuñas en 10 minutos. Nadie se puede salir del guión. Que le pregunten a Gaddafi o que le pregunten a Saddam Hussein dónde están. Bien, pues muchas gracias, Francisco, nos dejaste con el ojo cuadrado, ya veremos qué nos dice Eduardo. Y sí, siento que te fabrican el problema, te suben los hidrocarburos, te dicen que no hay comida, que no hay forma y que entonces la solución es y te ponen un auto eléctrico. Y entonces la gente que no solo tiene disonancia cognitiva, sino la gente que ni siquiera se preocupa en analizar o tener ya pensamiento crítico, bueno, pues les compra la idea, ¿no? Cognitiva yo la refería respecto de los norteamericanos que viven en una burbuja en la que sistemáticamente... ¿Tú conoces algún pez que se dé cuenta de que existe el agua? No le he preguntado, pero si quieres le pregunto. La frase no es mía. Pero efectivamente, los peces no saben que existe el agua. Viven en ella, fluyen en ella, respiran con ella, pero no son conscientes de ella. Pues en Estados Unidos ocurre lo mismo. ¿Alguien es consciente en Estados Unidos de lo que significan las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, la industria norteamericana, la política? Nadie. Viven en el agua. Bien. Eduardo, pues ya nos vamos. Tu conclusión, tus apuntes y al final, cuando acabes, pues la cereza del pastel, por favor, porque esto se ve más tremendo de lo como lo empezamos, Eduardo. Bueno, yo creo que el análisis de estas medidas, primero, si yo estoy acostumbrado, digamos, con la política norteamericana, Estados Unidos ya no es lo que era, eso es lo primero. La segunda definición que yo tengo casi como un axioma que está tomada de Asterix: es malo estar dominado por un imperio, pero es peor estar dominado por un imperio loco. O sea, ha evidenciado bastante en los últimos años que va para un lado y va para el otro. Yo creo que hay que diferenciar lo que son ciertos dogmas ideológicos que sí son comunes a toda la élite norteamericana, como es el haber tomado del antiguo imperio británico el axioma de la lucha entre los poderes continentales y los poderes marítimos, que ellos tienen que controlar los mares y que tienen que evitar que los poderes continentales, en este caso Eurasia, específicamente Rusia y China, puedan acercarse a las aguas calientes, etcétera. Esos son axiomas como decir España está entre dos mares. Es más o menos lo mismo. Otra cosa es el modo y los intereses con los cuales procesan eso. Y yo no coincido
no coincido en que la política antichina de Trump sea la misma política antichina de Nancy Pelosi, porque la política antichina de Trump se dirigía a lograr una negociación exitosa y se evidenció porque es decir, le aplicó sanciones y los chinos vinieron a la mesa de negociación. O sea, tan desacertado desde el punto de vista norteamericano no estuvo Trump en ese momento. Lo que pasa es que dentro de su propio gobierno no lo dejaron ni moverse. Es decir, él daba un pie y los otros le hacían zancadillas permanentemente. No se puede saber qué hubiera pasado con la política de Trump, sí. Es decir, lo que está claro es que Trump es un jugador tramposo. Es un jugador de póker, que miente, fanfarronea, amenaza, puede llegar a escupir sobre las cartas. Es tan asqueroso es. Mató a Soleimani, Mató a Soleimani. Sí, esa es cierta. Esa es cierta. Esa es cierta que mató a Soleimani. No queda bien claro por qué ni para qué. Porque no le siguió ningún tipo de línea estratégica después del asesinato. Es decir, da la impresión casi como que fue una vendetta personal. Me heriste tales intereses y yo te la voy a hacer pagar. No sé, tú estabas más cerca del escenario de lo que estoy yo. Hacia mí no me da la impresión de que haya sido producto de una reflexión estratégica lo de Soleimani. Es decir, esconde muchas cosas eso. Bueno, me vas a tener que ilustrar porque eso me interesa mucho. Me interesa mucho. Pero sí lo que puedo decir, mi apreciación de lo que fue la política de Trump, inconsecuente, además en medio de una lucha intensísima por el poder, fue el intento de recuperar un cierto grado de decisión interno y hacia adentro sobre todo. Lo que yo veo es que lo que se ha producido después es un retorno de los globalistas, pero en contradicción consigo mismo. Es decir, están rompiendo el globalismo para llegar al gran reajuste del Foro Económico Mundial. Es un movimiento que parece absurdo. O sea, rompo el juguete para después poder jugar en todas partes. Eso en principio es lo que está apareciendo. Están rompiendo las cadenas de producción, no solamente las europeas, eso lo han hecho y es fácil. Se ha demostrado que el liderazgo europeo tiene tanta independencia como yo de mi banco. Pero le están imponiendo a las propias empresas una ruptura, lo cual indica que hay se está agudizando la lucha por el poder dentro del capitalismo norteamericano. Es decir, están dispuestos a dejar caer enormes empresas, grandes conglomerados internacionales, con tal de afianzar el poder de esos 7 u 8 hombres que manejan el 50% del Producto Bruto norteamericano. Y eso es una situación que se repite aquella discusión de hace 100 años sobre si era posible que se llegara a un hiperimperialismo. Siempre pensábamos que no, siempre pensábamos que había un equilibrio entre las potencias imperialistas que se iban a competir mutuamente e iban a necesitar el acuerdo para dividirse el mercado. Se demuestra que no. Se demuestra que sí es posible llegar al hiperimperialismo, pero como decía mi abuela, el que mucho abarca poco aprieta.
Es decir, Sí. están demasiado extendidos en demasiados lugares, lo cual multiplica la cantidad y la variedad de intereses que están afectando no solamente los de China y Rusia, ni los de los del pueblo argentino, sino los de muchísimos sectores económicos internacionales muy poderosos que necesariamente se les van a volver en contra. Y veremos ahí qué pasa. Ahí no hay fórmula. Ahí está abierto el juego. Bien. Eduardo, pues tu cereza del pastel, escoge una sola palabra para que después también concluya Francisco. Eduardo, escoge una sola palabra que sientas tú que recoge o manifiesta la preocupación del tema de hoy, y después nos das en unos 20, 30 segundos o lo que tú quieras, pues la explicación de por qué esa palabra, por favor. Desorden. Como ha señalado Francisco, esta gente se ha especializado en romper y destrozar todo el orden jurídico internacional heredado de la Guerra Fría, que de algún modo nos había asegurado la supervivencia. Hablan de un mundo ajustado a reglas, no se sabe, pero esto parece las de Groucho Marx. Estas son mis reglas, pero si no te gustan tengo estas otras. Es decir, sí, cambian las reglas todos los días, pero advierten que tienes que ajustar a un orden de acuerdo a reglas. Uno les pregunta cuáles son las reglas. No importa, mañana te las explico. Es decir, han generado un caos donde ellos mismos están empezando a tener serios problemas. Porque precisamente, breve caso, el ejemplo es el lamentabilísimo papel de las Naciones Unidas en la guerra de Ucrania. Ahora con el tema de la central nuclear de Zaporizhia. Amenazan a Rusia con condenarla en Naciones Unidas. Rusia le dice: ustedes violaron todo. ¿Qué creen? ¿Que yo voy a respetar una votación ocasional que ustedes puedan conseguir, como consiguieron en marzo o abril en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Que fue bajo amenaza consiguieron que un montón de países votaran en la expulsión de Rusia. Es absurdo. Es decir, el planteo están en un planteo donde ya se están comiendo a sí mismos. Es un proceso de autofagocitación. Entonces, para mí lo que impera es el desorden, el caos, diría, aún más. Y el problema justamente es quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién y cómo puede poner un poquitín de orden en este desastre? Muchísimas gracias, Eduardo. Francisco, pues tu cereza del pastel, tu conclusión, una palabra, solo una palabra, y después pues nos explicas, por favor. Antes de darte esa palabra y de poner esa cereza que tú dices, sí me gustaría apuntar la brillantez de Eduardo. Fíjate, muchas veces la conversación, las intervenciones que hemos tenido, los que vean el programa no tienen que entenderlas como contradictorias entre sí, sino como complementarias. Es como cuando tú te pones en una mesa con una persona enfrente en la misma habitación y cada uno cuenta cómo ve la habitación. Cuentas cosas distintas porque vemos paredes diferentes, pero estamos contando la verdad de la habitación. Y la virtud de estas intervenciones que a la limón he tenido con Eduardo es poder ver a una persona con un magisterio importante. Porque fíjate, una de las cosas que ha dicho brillantemente ha sido resumir en una frase aquella famosa obra, A ojo de caída de las grandes potencias, de Paul Kenny. Lo ha hecho en una sola frase. Un imperio se expande en la medida en la que el beneficio de su expansión supera el coste. Si el coste de la expansión supera su beneficio, comienza su retroceso. Y en ese momento es el momento en el que los grandes imperios más violentos han sido. Bueno, pues todo eso nos lo ha explicado Eduardo en una breve frase, y es exactamente así, con lo cual yo tenía mucha razón cuando al principio de este programa he dicho, primero, que me alegraba mucho coincidir con él y que iba a tratar de un poco de apostillar lo que él dijera, con lo cual desde aquí quiero transmitirle mi felicitación y bueno, y expresar que a ver cuándo otra vez, dentro de 7 meses, cuando me vuelvas a llamar, pues si coincido con él estaré feliz.
Y ahora, dicho esto, te diría esa palabra que tú me has pedido. Realismo. La palabra es realismo. La lógica de la naturaleza de las relaciones políticas en el escenario internacional son siempre el realismo. Nunca ha habido reglas, nunca ha habido orden, nunca ha habido... las reglas son aquellas que yo te quiero imponer. Tú eres un país soberano, pero yo decido que tú tienes que comerciar. Y si no, pues te bombardeo. Que de esta historia que acabo de resumir se puede trasladar, pues por ejemplo, al Japón, hace ya más de 100 años. Oiga, que ustedes aquí van a comerciar porque yo lo digo. Vengo aquí con lo que llaman la política de las cañoneras. Y fueron allí y les obligaron, y Japón se modernizó por el artículo 33. Es decir, esto ha sido siempre así. Ahora mismo tenemos Estados Unidos, el derecho internacional. Pues sí, está muy bien. Sí, a veces es hasta bonito lo de las reglas, estas de los derechos humanos, el derecho internacional y tal, está bien. Lo que pasa es que luego eso no sirve para nada. Cuando invoca Occidente las reglas de derecho internacional, pues cuando le parece bien y le conviene. Claro, eso lo miran desde Pakistán, Indonesia, Sumatra, Java o cualquier otro sitio y dicen, pero ¿qué están diciendo estos? Pero que vosotros que habéis hecho con Libia, con Afganistán, pero si vamos a ver, los nazis, que eran muy malos, que hicieron experimentos con seres humanos, pero vamos a ver, desgraciados, que tenéis ahí un documental en el que habéis masacrado en Asia una isla entera, experimentando a conciencia con la gente, y lo tienen por ahí ahora mismo, o sea, con el tema de la energía nuclear, y han llegado allí, han plantado en un lado, en una isla, un resort, un complejo vacacional para gringos y militares, familiares de los militares y los militares gringos, y los pobres, estas personas que naturales de allí, que vivían en un paraíso terrenal. Estoy hablando, creo que son de las Islas Marshall, pues los achicharraron con la energía nuclear. Es que les explotaron una bomba nuclear, una de las pruebas, para ver qué le pasaba a la gente que estaba allí y poder estudiarla tranquilamente. O sea, es que esto lo ha hecho Estados Unidos. Ah, no, pero lo malo es lo de los otros. Pero si sois, es decir, esto siempre ha sido así, nunca ha sido diferente. ¿Tú te crees que cuando, mira, te voy a poner un ejemplo de lo que hizo España cuando todavía no reconocía la independencia de Chile ni de Perú? Y te estoy hablando de 1820 y tantos, o por ahí, no me acuerdo exactamente. Oye, pues vamos allí, dos que se pelean, en un bar, y que se pelean porque uno llega y mata a otro y no sé qué en una pelea de bar. Y aquello nos lleva a un enfrentamiento armado porque el general de turno que está allí con Perú. Y a continuación, bueno, pues ya que estamos, espérate, que como no podemos invadir Perú porque en el barco vamos 4, nos vamos para la isla de más para allá y nos llevamos el guano. Es decir, es que esto es así, pero ha sido así siempre. No es, y cuando dices, bueno, el sometido, el humillado, se siente legitimado para decir, ¡uy, qué injusticia! ¡Uy, qué injusticia! Mira, que me voy a meter con los mexicanos un rato. ¿Qué pensaban los aztecas de los chacaltecas cuando sacrificaban 20.000 en un año? A que la visión no era la misma. Es decir, siempre el poderoso ejercita su poder en razón de su único y exclusivo interés. En este momento, el agua escasea. La población del planeta va a seguir aumentando hasta final de siglo, cuando se prevé que empiece a declinar y a retroceder. Las tierras cultivables escasean. El poder trata de acaparar todos los recursos para su subsistencia. Y a partir de ahí, sencillamente, vete mirando en qué parte te ha tocado nacer, que no lo has elegido, porque así, según hayas caído en el reparto y según que hayas caído en el sitio, pues saber de en qué familia has caído, en qué clase social y en qué condición, y más o menos así te vaya. ¿De verdad crees que ser pobre en el capitalista Hong Kong y vivir en un agujero de 2 metros es buena idea? Ser uno de esos del 35% de gente sin hogar en los Estados Unidos es un chollo. No.
Entonces, ahora mismo, ¿sabes cuántos? Está calculado. ¿Sabes cuántos niños tienen que morir para extraer 1 kilo de coltan? Ahí los veíamos en las imágenes. Y colombita. Pues tienen que morirse aproximadamente 2,5 niños por cada kilo de coltan, para que luego alguien se ponga desde Lima, desde Cuernavaca o desde cualquier sitio, desde Copenhague, a chatear con la churri y a preguntarle que qué tal le ha ido el fin de semana. La vida es terrible, cruel, despiadada. Y la naturaleza nos enseña que sobrevive no el más fuerte, sino el mejor adoptado. Y que si tú circunstancialmente eres débil o vulnerable, mueres. El capitalismo, como ha dicho Eduardo, ha provocado en las últimas décadas la mayor devastación de especies animales y vegetales, yo creo que se recuerda. Estamos ante la 6ª extinción. Da igual. Nosotros tenemos un recorrido que en este momento, si tenemos que poner 4 focos así para saber cuál es, y eso enlaza con mi libro, es el hambre, la guerra, la peste y la muerte. Los 4 jinetes del apocalipsis. Muy bien. ¿Qué libros, Francisco, están a la venta? Bueno, este libro es Los amantes del apocalipsis, es la continuación, la segunda parte de la trilogía sobre el movimiento cristiano sionista, que tú prologaste la primera parte, Los amantes del fin del mundo, en el que si la primera parte decía cuál era el origen del mito judío, del mito de cómo el mito judío se metió en el esqueleto de la cultura anglosajona en Estados Unidos y en el Reino Unido y contaba el origen, lo cual alguno pensó que era un libro de historia. No lo es. Esta segunda parte quizás sea la más complicada. Es el resultado de estos 10 años de proyecto que llevo con el tema del movimiento cristiano sionista, porque en lengua española y por parte de una persona que no sea creyente de sus mitos evangélicos no hay ningún libro. El único que había el de Stephen Sizer, que era un reverendo evangélico que discrepaba del sionismo, pero que pertenecía a su cuerda. Esta es la única obra de alguien que no pertenece a esa creencia, a ese mito judío, y a partir de ahí, en este primero conté el origen, en este segundo volumen digo en qué creen. Porque es que lo curioso es que cuando en Israel y los cristianos sionistas, esos 100 millones, que cuidado, el Pat Robertson, el reverendo, el telepredicador que tiene ya 91 años, nos salía diciendo que Putin estaba siendo obligado por Dios a mantener la guerra de Ucrania porque era el inicio del cumplimiento de las profecías bíblicas de la guerra de Gog y Magog, el lejano reino del norte que atacará e invadirá Israel, y que estuviésemos muy atentos y cogiéramos nuestra Biblia porque podíamos ver casi las noticias. Es decir, en lugar de cogerte la CNN, cógete el libro de Ezequiel 38 y cógete el Apocalipsis y te enteras. Bueno, pues este tipo de cosas, esta gente que mueve 1.000 cadenas de radio y 100 cadenas de televisión en Estados Unidos, que se han extendido a lo largo de toda América y de África, que muchos de las personas que ven este programa nos mandan, me dicen que me voy a condenar y que son evangélicos pero que no son sionistas, que tal, que cual, es decir, que el Dios judío sí, pero no del todo, o no sé, bueno, sí lo sé, pero no voy a entrar a discutir. Bueno, pues eso es este tema. Y en este libro lo que cuento es en qué creen. Es decir, creen en el dispensacionalismo, que son milenaristas. ¿Cómo se inventó esto John Darby? Es decir, cuento cómo se ha originado esta creencia actual, en el siglo XIX en adelante, y cuál es el conjunto de ideas en las que creen. Y en la tercera parte de la obra, que yo espero que aparecerá a lo mejor pues en un par de años, que se titulará Los amantes del Armagedón, ahí sí les cuento la parte que a la gente le parece más divertida, que es la influencia política concreta que todo el movimiento cristiano sionista ha tenido y está teniendo, que por ejemplo fue lo que forzó o lo que hizo que Trump trasladase la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Oye, pues está genial. ¿Cabe en cabeza humana, por ejemplo, que en Guatemala salga gente disfrazada a la calle con la bandera de Israel pegando brincos?
porque resulta que el pueblo elegido tiene un papel central en la historia humana al que hay que someterse, y además es que se van a convertir, y además cuántas veces va a venir Jesucristo a la tierra, una o dos, y el plazo de 7 años y las 70 semanas de Daniel, y que la última semana sí pero no, y que si los 1000 años, el reino del milenio de Jesucristo va a ser literal o figurado. Es decir, toda una serie de cosas que si tú te paras a ver cuál es el origen, de quién las interpretó, de cómo han surgido, de dónde han ido, y que con esto me quieren montar una guerra en Oriente Medio, y que están pensando en la guerra de Ucrania como el comienzo de la operativa de la guerra de Gog y del pueblo de Magog, y además quién es Magog, y que desde Libia y desde Etiopía van a invadir Israel, pues es que se te abren las carnes. Pero es que esta es la realidad. Y entonces en el primer libro que tú prologaste con tanta habilidad e inteligentemente, pues expusimos el origen, y ahora el origen de la gente que cree y del mito original. Ahora, ¿en qué creen? En el mito moderno, cómo lo han reelaborado. Y en la tercera parte contaremos, en Los amantes del Armagedón, contaremos qué es lo que están haciendo para liarnos una guerra parda. Muy bien, pues te prometo que vamos a hacer un programa especial para este segundo libro, y seguramente a Eduardo también le va a interesar. Y lo tendrán en Amazon a final de septiembre. Genial. Pues muchísimas gracias a los dos. Permítanme agarrar las cerezas del pastel de uno y del otro. Uno dijo desorden y el otro realidad. Y recuerdo un poco a Einstein que decía que... realismo. Decía que el pasado, el presente y el futuro pues en realidad eran una obsesión del cerebro humano. Y bueno, pues tomando todo eso, el desorden y el realismo, creo que es un buen momento para reflexionar acerca de nosotros, así como le hizo Sócrates hacia adentro. Cómo pues no gaste energía pensando en el pasado. Hay muchas personas que se gastan toda la energía, ya le pegué el micrófono, en reprocharse o en halagar sus éxitos del pasado. Otros se la pasan preocupando por el futuro, y esto usted ya lo sabe, es un gran cliché. Ponga las manos en el presente, y con el realismo de Francisco, de la cereza del pastel, y con la advertencia del desorden de Eduardo, pues haga lo que tenga que hacer, pero hágalo ya, aquí, en presente, por favor. Muchísimas gracias. Quizás es un buen consejo, no lo sé, me ha funcionado, y yo creo que también a Francisco y a Eduardo. Abrazos a los dos, gracias, y nos vemos hasta la próxima, y no en 7 meses. Nos vemos, buenas noches.